Hoy vamos a estar hablando entonces de evaluación Doppler de injertos arteriales en miembros inferiores. Y es que definitivamente la ecografía de Doppler ha ganado utilidad en diversos escenarios clínicos y en la evaluación de los injertos vasculares, pues obviamente no se ha quedado atrás, constituyéndose como una técnica no invasiva, bien tolerada y sin exposición a los medios de contraste, que va a suministrar información sobre la permeabilidad y las principales complicaciones del mismo, teniendo en cuenta que la vigilancia ecográfica del injerto venoso se ha asociado con mejoría de la permeabilidad y salvamento de extremidad al reconocer los injertos en riesgo y poderlos intervenir de forma temprana. Por eso es muy importante que el especialista en medicina vascular y las áreas afines conozcan entonces de primera mano la correcta realización de esta evaluación en Doppler de este tipo de injertos precisamente para impactar clínicamente en ellos. Entonces, lo primero es definir qué es un injerto vascular y esto simplemente es un conducto que conecta dos estructuras vasculares. Puede ser arterio-arterial, puede ser veno-venoso o en el caso de las fístulas, pues sería arterio-venoso. Vamos a tener básicamente pues como una clasificación en biológicos y sintéticos. Biológicos son aquellos que vienen obviamente, como su nombre lo dice, de materiales biológicos y sintéticos de materiales no biológicos, es decir, de materiales fabricados por el hombre. Los biológicos se dividen básicamente en tres, que son los autoinjertos, en los cuales yo consigo un tejido del propio cuerpo de mi paciente, esto básicamente para evitar pues la inmunoreactividad, y aquí los que más se escogen son la safena mayor ipsilateral, seguido de la safena mayor contralateral, luego de la cefálica en el brazo, la basílica en el brazo y finalmente los vasos del antebrazo, que son la cefálica en el antebrazo y la basílica en el antebrazo, que es pues realmente de un diámetro muy pequeño, por lo que realmente se usan menos del 2% de los autoinjertos. Los otros son los aloinjertos, que también vienen pues de especie humana, pero son de un paciente diferente o de un donante diferente, y en este caso hablamos de los bancos de tejidos criopreservados. En la Universidad de Antioquia tenemos entonces un banco de estos tejidos, pero si no tenemos acceso a un banco propio, entonces ya tendríamos que estar en la red de trasplantes, porque eso se considera como tal pues un trasplante. Y finalmente tenemos los senoinjertos, que los senoinjertos son injertos biológicos de otras especies, que en este caso los que más utilizamos son bovinos y porcinos. Se han utilizado para parches pericardio bovino, pero también se pueden utilizar arterias carótidas bovinas, venas mesentéricas e incluso. Con respecto a los autoinjertos, pues vamos a tener otras clasificaciones dependiendo de cómo vamos a hacer pues la intervención, y es que definitivamente si la safena pues la dejamos en su posición natural, se llamará un puente in situ. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que simplemente voy a hacer una movilización pues de la unión o del sitio proximal y una movilización del sitio distal de la safena para precisamente generar el puente. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que las válvulas quedan a contraflujo, entonces cuando hago un puente in situ, lo que voy a hacer o lo que debo hacer es hacer una valvulotomía precisamente para resecar esas válvulas y que no tengamos ningún problema con el flujo. Sin embargo, esto se hace con un valvulótomo, que es el valvulótomo de Lemaitre, y este valvulótomo pues realmente es de un solo uso, es dispendioso y es caro, por lo que realmente casi nunca se hace un puente in situ. Aquí en este caso no requerimos sacar la vena safena de su lecho, por lo que es muy importante que hagamos una muy buena revisión, pues o que el cirujano haga una muy buena revisión de todas las ramas venosas para poderlas ligar y que no se forme ninguna fístula arteriovenosa. Por todas estas cosas que yo les cuento, es mucho más frecuente que se haga un puente venoso reverso, en donde lo que voy a hacer es que la safena la saco completamente de su lecho. Al sacarla del lecho veo todas las ramitas pues que quedaron y las ligo, y finalmente entonces el segmento distal lo pego en la parte proximal y el segmento proximal lo pego en la parte distal. Eso lo que va a generar es que vamos a tener las válvulas que en el mismo sentido del flujo arterial, y entonces no voy a necesitar hacer pues la valvulotomía como tal, pero entonces como ustedes entenderán, la safena tiene un comportamiento naturalmente cónico, entonces va a quedar que esta parte distal es un poquito más delgada que la proximal y por lo tanto pueden haber discrepancias en el diámetro a la hora pues como de hacer las anastomosis. Y el otro es el puente compuesto, que el puente compuesto es cuando definitivamente yo tengo una safena de una longitud que es muy, muy corta, y entonces definitivamente me toca unirla con otro vaso o con otro injerto, bien sea sintético. Esto pues digamos que no es lo recomendado, porque entre más anastomosis tenga que hacer yo, pues más riesgo voy a tener yo de trombosis y estenosis, pero en algunos casos en los que yo ya no tengo pues como otra alternativa se pueden utilizar. Aquí en el Doppler yo lo puedo evidenciar, pues puedo mirar la anastomosis, porque entonces va a haber un cambio abrupto
producto entre una interfaz hiperecogénica que sería sintética y una hipoecogénica que sería el injerto biológico. O si es entre dos vasos, lo que yo puedo ver es una disminución abrupta del calibre del vaso o también puedo ver un segmento irregular de la pared en ese lugar. Sin embargo, hay anastomosis que quedan pues como muy bien hechas y realmente en el Doppler a veces ni siquiera se identifican. Los otros son los sintéticos, que son de compuestos pues elaborados por el hombre, principalmente hechos de polímeros de plástico, y aquí tenemos el politetrafluoretileno, que es el PTFE, y también el dacron, que es un poliéster sintético, pero también se han utilizado otros como los poliuretanos. Estos sintéticos se dividen en dos, que son los cónicos y los no cónicos. Los cónicos son aquellos que tratan de imitar un poco como esos vasos naturales en los cuales vamos a tener entonces un diámetro proximal mayor y un diámetro distal que va a ser menor y que se va poniendo pues como más pequeño, obviamente porque la circulación distal pues va a ser obviamente naturalmente más pequeño, mientras que los no cónicos son aquellos en los cuales vamos a tener un diámetro constante en todo su recorrido. Estos sintéticos, aquí tenemos el PTFE como uno de los más utilizados y como ven ustedes acá, pues básicamente es una estructura que es rígida, pues, pero permite algún grado de flexibilidad. Entonces, ahí lo que pasa es que ellos tienen una configuración estructural como tal que tiene unos poros y esos poros permiten hacer una neoplasia, una hiperplasia neointimal, que esa hiperplasia neointimal lo que va a llevar es a que precisamente haya una disminución de las trombosis y las estenosis y que por su característica de pues como una semirrigidez sea mucho más fácil manipularle durante el acto quirúrgico. Este PTF es lo mismo que nosotros llamamos teflón y realmente puede venir anillado o no anillado. Estos anillos son simplemente unos refuerzos de polímeros de plástico que lo que hacen es evitar que precisamente pues el conducto principal se estenose porque por ejemplo entonces el paciente está haciendo el movimiento de la rodilla o porque el paciente se acostó en una posición en la otra, teniendo en cuenta que muchas veces se utilizan en estos injertos extraanatómicos que son subcutáneos y que obviamente no queremos que esto suceda. Por otro lado tenemos el dacron, que es poliéster sintético, que miren que es como si fuera una tela y se utiliza principalmente en injertos de aorta, teniendo en cuenta que tiene una facilidad para ser bifurcado. En estos casos, estos dos injertos pues son biocompatibles y obviamente no tienen pues como una reacción de inmunogenicidad importante. También los injertos los podemos dividir en anatómicos o extraanatómicos. Los anatómicos son aquellos que van a localizarse a lo largo del vaso original, sobreponiéndose a la oclusión, y aquí tenemos, por ejemplo, el aorto bifemoral y el fémur popliteo. Y los extraanatómicos son aquellos en los cuales el injerto se va a localizar por fuera de la vía anatómica usual. Aquí entonces hay algunas situaciones en las que el cirujano podría escoger extraanatómicos, como por ejemplo una enfermedad aterosclerótica aortoilíaca grave. En este caso se consideran las lesiones TAS2 tipo D, pues como una de las situaciones en las que se podría utilizar. Estas son lesiones que tienen oclusiones crónicas de más de 20 centímetros o también aquel paciente que ya se intentó una terapia endovascular pero falló. Por otro lado, tenemos también infecciones activas en la cercanía de la arteria. Entonces, por ejemplo, acá todo lo que tenga que ver con infecciones de la aorta abdominal, lo que tenga que ver con infecciones de aorta, pues de prótesis de aorta, lo que tenga que ver con aneurismas micóticos, o lo que tenga que ver con fístulas aortoentéricas, pues las vamos a tratar de evitar, y en ese caso se usan algunos extraanatómicos como por ejemplo los axilobifemorales o los toracofemorales o los femorales cruzados para evitar pasar por el abdomen, pero también muchas veces se trata de evitar pasar por ejemplo por la región inguinal, que también es susceptible de múltiples infecciones, como por ejemplo cuando hacemos un injerto obturador, que pasa pues por el agujero obturador de la pelvis. Además de eso, tenemos entonces pacientes con anatomía hostil, los que tienen intervenciones abdominales previas o estomas en la pared abdominal, pues realmente podríamos escoger extraanatómicos, los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico o los pacientes que, por ejemplo, tienen disección de aorta, también se podría escoger un extraanatómico, teniendo en cuenta que es una población que es lábil y que necesitan de forma expedita una solución a la perfusión de miembros inferiores. O también los extraanatómicos se usan como parte de una terapia híbrida con las otras terapias endovasculares. Estos exoanatómicos, aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el axilo bifemoral o como por ejemplo los femorofemorales o femorales cruzados. Pero si nosotros nos ponemos creativos, pues realmente podríamos hacer cualquier injerto, cualquier unión, entonces sería una toracofemoral, una toracopoplitea o un obturador, dependiendo de la situación a la que se enfrente pues el cirujano como tal. Entonces vámonos a hablar de las recomendaciones del 2021 de buenas prácticas de Doppler para la evaluación precisamente de estos injertos. Y lo primero es decir que estas evaluaciones las vamos a hacer con un transductor lineal que es de alta frecuencia, más o menos entre 5 y 17 megahercios.
Y el preset va a ser vascular o arterial con estas indicaciones pues en grises y en color que ustedes ven en pantalla. Pero también podríamos utilizar un transductor convexo, sobre todo en los injertos que tienen recorrido abdominal y pélvico, y estas guías dicen que incluso en esos injertos que son subcutáneos pues o subdérmicos se podría usar un transductor de pequeñas huellas, también llamado pues el palito de golf. Entonces los puentes, siempre debo escanear el puente en su totalidad, utilizando tanto grises como color. Los biológicos entonces los identifico porque las paredes están constituidas por una monocapa que normalmente se va a observar como una línea hiperecogénica ligeramente engrosada. Mientras que los de PTFE yo voy a ver que tienen dos líneas hiperecoicas paralelas que están separadas por una interfaz que es anecoica y se ve como en una forma de sándwich. Este signo se llama entonces del doble contorno o de la apariencia binaria. Los stents, exactamente lo mismo, debo escanear toda la endoprótesis tanto en grises como en color y aquí en los stents lo que voy a mirar es que las paredes se van a observar con unas indentaciones oblicuas hiperecoicas que se van a alternar entonces con otras porciones que son anecoicas y esto es pues por la configuración de la malla metálica. Y siempre aparte del gris y el color debo evaluar también el espectro y lo que se nos recomienda es que debo tener un espectro en la arteria nativa proximal a la anastomosis, generalmente entre 1 y 4 centímetros por encima de la anastomosis, sobre todo si es un territorio sano, luego en la anastomosis proximal, luego en los sitios representativos a lo largo del injerto donde haya un cambio en el gris o un cambio en el color, en la anastomosis distal y finalmente en la arteria nativa distal a la anastomosis, generalmente entre 1 y 4 centímetros después de la anastomosis. Esas anastomosis siempre las debo evaluar muy bien, mirar pues cómo está la permeabilidad, el llenado del color y aquí tenemos una anastomosis sana en donde vamos a tener un adecuado llenado con el color y tenemos un flujo reverso transitorio que se ve aquí en azul, que es totalmente normal. Aquí la anastomosis con la arteria femoral superficial y aquí termina en la tibial posterior y miren acá cómo está abierto la anastomosis y cómo llena adecuadamente con el color con el mismo flujo reverso transitorio que es totalmente normal. En las endoprótesis es exactamente igual y se recomienda entonces en la arteria nativa proximal a la endoprótesis y si se puede en la endoprótesis proximal, medial y distal, aunque algunos autores pues dicen que simplemente se evalúa pues como realmente en la parte media desde que no tenga ninguna alteración pues en los grises y que si tengo alguna alteración la evalúo en ese punto específico, pero estas guías del 2021 sí nos recomiendan evaluarlo tanto proximal, medial y distal y además en la arteria nativa distal a la endoprótesis 1 a 4 centímetros. Siempre es muy importante que todos estos espectros se tomen a 60 grados. Aquí entonces está este estudio observacional prospectivo que buscaba examinar los efectos de diferentes ángulos en la precisión de las medidas ultrasonográficas en equipos modernos. Ellos inventaron acá un sistema Phantom que producía un flujo constante de líquido simulando un vaso sanguíneo. Se usan tres equipos nuevos que son Philips, Siemens y Hitachi y usan dos transductores a diferentes ángulos tomando medidas con un volumen de muestra de 2 milímetros en longitud axial por duplicado y esos radiólogos tenían que llegar a un consenso para mirar cuál era la mejor medición de la BPS. Eso fue en Corea en el 2012 y lo que se demuestra es que definitivamente con los ángulos de AS que están a 60 grados, definitivamente las medidas del flujo, digamos que son similares entre todas, porque a partir de ahí empiezan a presentar unas variaciones que son bastante marcadas y que hacen que se sobreestimen los valores. Sin embargo, pues esto obviamente de los 60 grados, pues ha entrado muy en debate, entonces se habla si esto es una realidad o si esto es un mito, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que realmente nosotros tenemos que alinear ese cursor angular, lo tenemos que alinear realmente con el flujo del vaso, pero como nosotros somos humanos, pues realmente lo que se sabe es que hay una variación entre los diferentes observadores u operadores de alrededor de 2,1 grados. Entonces realmente lo que se dice es que obviamente no vamos a obtener todos la misma velocidad. Pero que entonces, aparte de eso, si yo hago un ángulo superficial, entonces ese teta va a disminuir y el coseno de teta va a aumentar, haciendo entonces que subestimemos la velocidad. Y en cambio, si yo tengo un ángulo que es más profundo, entonces lo que va a pasar es que esa teta, ese ángulo teta va a aumentar y ese coseno de teta va a disminuir, haciendo que se sobreestime la velocidad. Entonces ya se ha visto que dependiendo pues como de los ángulos vamos a tener velocidades diferentes. Hola, por ahí hay un micrófono abierto, ¿me lo pueden apagar por favor?
Gracias. Entonces, lo que se ha visto es que definitivamente en los últimos años, cuando se compara 45 con 60 grados, se ha visto que esos 45 grados tienen unas velocidades que son mucho más, pues que tienen menos tendencia a la variación y aparte de eso, que se correlacionan más entre sí, teniendo en cuenta que a 45 grados hay menos amplitud espectral y como hay menos amplitud espectral se puede determinar claramente cuál es la velocidad sistólica pico versus 60 grados que tiene más amplitud espectral y como tal yo no sé si la velocidad pico máxima está aquí o está aquí. Aparte de eso, pues todo esto cambia dependiendo de la dirección de la muestra o de ese cursor de corrección angular, que lo que se ha visto es que si nosotros la tomamos centrada, van a haber errores en la toma de la velocidad versus si la tomamos inclinada a 15 grados, es decir, en dirección con el flujo. Y esto se ha visto que cuando la tomamos así inclinada a 15 grados a la derecha, se ha visto que tiene más correlación con unas R de variabilidad de 0,89, sobre todo cuando lo hacemos en ángulos de 45 grados. Entonces, ¿qué se dice? Se dice que probablemente la corrección angular de 45 grados es mucho más precisa que la de 60 grados. Pero más allá de esta parte teórica, es muy importante que tomemos las velocidades con el ángulo y la inclinación de la muestra que se usó en los estudios iniciales, porque no vamos a poder comparar esas velocidades a diferentes ángulos con unos valores de referencia que están en otro ángulo especificado. Y en este caso, las mediciones que se toman sobre miembros inferiores son generalmente a 60 grados, donde, que es lo que ha hecho todos, absolutamente todos los estudios. Y otra cosa muy importante es que si yo voy a tomar proporciones o ratios, aquí yo siempre debo hacerlo con valores que estén tomadas en las mismas especificaciones. Es decir, yo no puedo hacer un ratio con una medida tomada a 60 grados y con otra tomada a 45 grados porque eso no es correcto. Entonces, ya después de haber visto cómo evaluar realmente, pues, estos injertos y estos estén, debo estar pensando qué es lo que voy a buscar. Entonces, aquí les traigo este estudio observacional prospectivo monocéntrico que buscaba evaluar todas las complicaciones locales de los injertos de aortas y miembros inferiores. Incluyeron 496 puentes y observaron complicaciones a 30 días. Esto fue en Reino Unido. Y aquí digamos, los puentes que más elaboraron fueron femoropopliteo, seguido de aortoiliaco y luego femorotibiales, siendo el principal injerto autólogo de vena y luego de PTFE, y todos los de aorta fueron con Dacron. ¿Qué complicaciones encontraron? Entonces encontraron que el 25% de esos injertos femorotibiales se ocluían, seguidos de femoropoplíteos en el 10% y luego aorto y femorales en el 3%, teniendo en cuenta que se ocluyen más los de PTFE que los venosos. Los seromas se encontraron en el 9,2% de los extraanatómicos seguidos de los femorodistales y las colecciones linfáticas hasta en el 2% de los femorodistales. De las complicaciones infecciosas, de disencia de infección de la herida en el 14% en femorodistales, seguido de otras localizaciones y finalmente inguinal en el 4%, y las infecciones relacionadas con el injerto fueron más comunes las tempranas en femorodistales y en extraanatómicas y las tardías en aorto femoral y en femorodistal, siendo que los que más tenían relación con infección eran los extraanatómicos hasta en el 8% de los casos, seguido de los aortofemorales en el 6%. Y muy importante que las tasas de amputación lastimosamente llegaron hasta el 7% después de poner estos injertos, siendo que las que más necesitaban amputación eran los femorotibiales de PTFE, seguidos los femorotibiales venosos y finalmente los extraanatómicos. Entonces, para mirar una oclusión en el Doppler, lo que tenemos que ver es una presencia de material dentro de la luz que, dependiendo entonces de las características, podemos decir si es agudo o crónico. Agudo, entonces, si tengo dilatación del vaso con paredes regulares, con un contenido que es generalmente hipoicoico blando, susceptible de deformarse, y además pueden tener un borde pobremente herido y en ocasiones flotante, mientras que el crónico, pues también va a ser un vaso no compresible, pero ya tiene retracción del vaso, paredes irregulares, el material es hiperecoico rígido, no susceptible de deformidad y además puede tener sinequias, engrosamiento de paredes o bandas gruesas. Aparte de eso, se puede ver ausencia de llenado con el color si es agudo y si es crónico, pues ya puede empezar a ver un canal de recanalización central o periférico con llenado parcial con el color. Hay ausencia de señal Doppler en el sitio de la oclusión y antes de la oclusión, es decir, proximal a la oclusión, yo puedo ver un patrón en estacato o similar a estacato, que son entonces unas espigas sistólicas sin diástole, que lo que me van a indicar es precisamente una oclusión distal a ese sitio. Recordemos entonces que esas oclusiones yo debo pensar es
¿qué me está llevando a la oclusión? Entonces recordemos que una falla del conducto temprana se define por debajo de 30 días y generalmente es por técnica quirúrgica, si es endovascular por falta de expansión del estén y si es quirúrgica pues por unas, pues digamos por unas estenosis en los sitios de anastomosis. La falla intermedia es entre 30 días y 2 años, intermedia temprana es hasta 6 meses, donde lo que más se ve es una hiperplasia miointimal más trombosis en el 20%, una tardía es desde los 6 meses hasta los 2 años, donde prima la hiperplasia mesenquimal, y una tardía más de 2 años es progresión de la aterosclerosis que se acelera sobre la hiperplasia generada. Pero ya desde hace mucho tiempo se sabe que esas trombosis o oclusiones iniciales dependen mucho desde los sitios que están estenosados, es decir, por técnica quirúrgica, teniendo en cuenta que hasta el 86% de esos pacientes finalmente terminan trombosándose. Entonces, ¿cómo detecto una estenosis? Entonces, todas las anormalidades tienen que ser registradas en longitudinal y siempre debo tomar imágenes en gris como en color. En los grises veo una disminución de la luz vascular, que se ve claramente aquí como observan en la imagen, y acá en los grises puedo calcular el porcentaje de la estenosis, que es el diámetro mayor menos el diámetro menor sobre el diámetro mayor por 100. Puedo mirar la longitud de la estenosis y también qué es lo que está causando la estenosis, por ejemplo, como la hiperplasia neointimal que tanto hemos mencionado, sobre todo pues en las fallas que son por encima de los 30 días, donde ya empezamos a ver entonces un engrosamiento hipoecoico de la pared nativa protésica que está precisamente pues sobre esa pared original. En el color, entonces, el canal de color se hace cada vez más estrecho o se hace estrecho pues en la zona estenótica y además voy a ver aliasing o efecto alias que puede ser de dos tipos, uno en patrón en mosaico o uno en patrón en piel de cebolla. En mosaico simplemente veo píxeles que son de diferentes colores, unos píxeles que son correctos y otros que son en la dirección incorrecta, y en el patrón de piel en cebolla simplemente veo unas capas de color de la dirección correcta y otras capas de color en la dirección incorrecta. Y esto sucede simplemente porque en estas zonas estenóticas, pues obviamente tenemos un aumento de las velocidades picosistólicas que van mucho mayores o van mucho más rápidas que lo que estamos enviando las ondas desde el equipo, y entonces eso hace que el equipo no sepa qué dirección es la que está tomando. Entonces, aquí, además de negros, pues grises y color, perdón, evaluamos también el espectro, que debe ser en 3 puntos específicos, y es 1, entre 1 y 4 centímetros proximal a la estenosis, 2, en el sitio de la estenosis, y 3, distal a la estenosis. Vamos a tener entonces unos patrones de flujo típicos, que en la zona preestenótica vamos a ver un patrón monofásico, en el cual vamos a tener velocidades normales o pueden estar bajas. En el punto de la estenosis, entonces lo que vamos a ver son velocidades más significativamente pues más altas. Y aquí miren acá que no tenemos un ensanchamiento espectral tan marcado, sino que tenemos pues digamos una línea muy definida, y esto es precisamente porque en el Y estenótico lo que tenemos es un flujo laminar, pero hacia el final de ya el Y estenótico o el punto estenótico lo que vamos a tener es un flujo que empieza a ser turbulento y que puede generar un flujo también retrógrado adicional al que estamos viendo. Luego en la zona postestenótica, entonces lo que veo es que miren que aquí sí hay un ensanchamiento espectral marcado, lo que nos dice que entonces tenemos unos flujos en diferentes velocidades y en diferentes direcciones, y generalmente se asocia con una disminución de la velocidad en el sitio, pues que la que teníamos en el sitio estenótico, y distal a la lesión, más o menos a 4 centímetros de la lesión, ya lo que veo es pues un patrón de flujo que se llama parvus et tardus, que también se llama un flujo amortiguado, y es aquel en el cual tengo un ascenso sistólico que es muy lento, con un tiempo de aceleración que es prolongado, y que aparte de eso tengo un predominio diastólico. Entonces, aquí les traigo este estudio observacional prospectivo donde precisamente buscaban identificar las principales zonas estenóticas. Esto fue en 1498 injertos venosos de miembros inferiores que estaban en un programa de seguimiento. Aquí se les hacía el seguimiento con examen físico, determinación del ITB, Doppler de miembros inferiores inicialmente cada 3 meses y luego cada 6 meses después del primer año, y se revisan 330 puentes, de los cuales 245 se consideraron en riesgo. ¿Cómo se consideraron en riesgo? Con una velocidad picosistólica más de 200, una proporción preestenótica e intraestenótica más de 3, una velocidad picosistólica uniformemente en el injerto menor de 45 centímetros por segundo, una caída del ITB del 20% y cambios clínicos significativos. Y ese seguimiento fue por 10 años en Oregon, en Estados Unidos, entre 1990 y el 2000. Aquí fueron principalmente hombres hipertensos con enfermedad arterial coronaria, con diabetes, y casi que el 91% de ellos usando tabaco, pero miren, muy importante que ya el 53% de ellos ya tenían otros procedimientos
previos. Aquí el injerto que más se utilizó fue ipsilateral, luego contralateral, luego aorto femoral y luego axilofemoral femorofemoral. Y muy importante tener en cuenta que los procedimientos que más se realizaron fueron infrapopliteo seguido de femorotibiales, principalmente una unión a tibial anterior y a peronea con un vaso de entrada que era principalmente la arteria femoral común, luego la arteria femoral superficial y luego la profunda. Teniendo en cuenta que el conducto que más se utilizó fue safena, como ya habíamos dicho, safena ipsilateral, y luego de eso un injerto compuesto. La principal indicación fue úlcera gangrena, seguida de dolor isquémico en reposo. ¿Y qué encontraron ellos? Que miren que es que acá los conductos que más se tuvieron que revisar, es decir, los que más estenosaron fueron los de vena basílica, los de vena safena ipsilateral, los de vena cefálica y finalmente los de vena safena contralateral, siendo que esas estenosis estaban más frecuentemente asociadas al recorrido del injerto, seguidos del sitio de entrada del injerto, es decir, de la anastomosis proximal, y luego del sitio de salida de la anastomosis distal. Entonces, para yo poder saber si realmente esa estenosis es hemodinámicamente significativa, debo calcular el ratio o proporción estenótica, que es la velocidad picosistólica de la estenosis sobre la velocidad picosistólica preestenótica. Este estudio observacional retrospectivo buscaba precisamente caracterizar cuáles eran esos parámetros Doppler del paciente, del paciente y del puente en trombosis asociadas a injertos, y aquí incluyen 165 injertos de miembros inferiores a quienes se les hizo seguimiento ecográfico pues en un patrón que ustedes ven en pantalla. Se registraron 1.562 velocidades de flujo en 7 años y se determinó la permeabilidad en cada visita, y esto fue en Washington entre el 92 y el 99. Aquí la principal indicación fue los pacientes que tenían isquemia crónica que amenazaba la extremidad, seguida de claudicación. En este caso, pues también les hicieron puente en claudicación, pero estos son estudios pues que son más viejitos. Aquí entonces tenemos también que el principal injerto fue reverso, luego in situ, luego fue el principal tipo safena, como habíamos mencionado previamente, principalmente infrapoplíteos y tibiales, pero miren que las trombosis llegaron hasta el 20% de todos esos injertos. ¿Cuáles eran entonces las características que llevaban a que tuviera más riesgo de trombosis? Los que eran injertos tibiales y en aquellos pacientes que tenían una isquemia crónica que amenaza la extremidad. De los parámetros Doppler se demostró que la relación o el ratio estenótico-prestenótico era significativo para trombosis cuando era más de 3.5, cuando la velocidad picosistólica en la estenosis era más de 400, cuando la velocidad de fin de diástole era más de 50 centímetros por segundo en el sitio estenótico, y cuando la velocidad media del injerto era menor a 50 centímetros por segundo. Esa velocidad media del injerto es aquella en la cual no tengo en cuenta ni la anastomosis distal, ni la anastomosis proximal, ni tampoco tengo zonas de estenosis intrastén, es decir, es como más o menos el promedio de las velocidades que tiene el injerto en todo su recorrido. También se asoció con trombosis del estén, entonces cambios en esa velocidad media del injerto de hasta 30 centímetros por segundo, y obviamente si tengo enfermedad de entrada o salida de más del 50% de estenosis, también se asocia con trombosis. Por otro lado, los cambios en el ITB en este estudio mayores al 20% se asociaron también con riesgo de trombosis, pero ya en el análisis multivariable lo que más se correlacionó con trombosis de esos injertos fueron un ratio mayor a 3,5, una velocidad media del injerto menor de 50 centímetros y una anastomosis tibial distal. Con base en eso, entonces ellos sacan pues como estos parámetros que ustedes ven acá, pero realmente no hay un consenso pues como para decir realmente cuáles son los parámetros, porque han habido muchísimos estudios. Aquí les traigo, digamos, estas recomendaciones de las guías del 2018 para los injertos vasculares, que se basan básicamente pues, en este estudio del 2002, que lo que nos dice es que para determinar una estenosis mayor del 75%, es decir, grave, tenemos que tener un ratio, es decir, una relación estenótica-prestenótica más de 3,5, que se asocie a una velocidad mayor de 300 centímetros por segundo y que además en algunos casos va a tener una velocidad de fin de diástole mayor de 40 centímetros por segundo con un flujo amortiguado en las arterias distales. Y para decir que es más del 50% y hasta 75%, entonces es un ratio mayor a 2,5 con una velocidad picosistólica más de 180. Acá entonces lo clasifican en riesgo muy alto, alto, intermedio y bajo de trombosis. Entonces el riesgo muy alto es aquel que tenga una velocidad más de 300, un ratio más de 3,5 y una velocidad media del injerto menor de 45
o un ITB mayor a 15%. Esa categoría 1 pues tiene alto riesgo de trombosis, lo que ellos recomiendan es hospitalizar y anticoagular en ese momento y reparar las lesiones lo más pronto posible. La categoría 2, que es alto riesgo, sería que esas lesiones se reparen en menos de 2 semanas y corresponden a los que tengan ya la velocidad media del injerto mayor a 45 centímetros por segundo con esos criterios de alta velocidad que mencionamos. La categoría intermedia es aquella que está con una velocidad picosistólica entre 180 y 300 y un ratio más de 2, pero que tenga una velocidad del injerto medio más de 45 y una caída del ITB menor a 15%. Y la categoría 4, que no tiene nada de esto, pues no requiere ninguna medida adicional. Bueno. Pero entonces, realmente, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta? No se sabe realmente, no hay pues como digamos un consenso, pero lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, a partir de 15% de caída del ITB en los diferentes controles, pues ya se empieza a relacionar con el riesgo de trombosis y que, por ejemplo, cuando tenemos una velocidad medio del injerto menor de 45, también empieza a haber un riesgo de trombosis. Entonces, debo estar siempre como muy pendientes de esos parámetros. También es muy importante no analizar esto pues como solo, porque, por ejemplo, hay injertos que tienen velocidades que desde el inicio fueron de 45 centímetros por segundo. Si en el control siguen así, pues no habría como, entre comillas, como ningún problema desde que el paciente clínicamente esté bien, pero si ya es una caída desde un injerto que venía con muy buena velocidad, ahí sí tengo que llamarme la atención. Y lo otro es que también hay injertos que son más de 6 milímetros sobre todo, que se van a correlacionar con velocidades que son más bajas. Entonces, no necesariamente esto quiere decir que va a tener un riesgo de trombosis. Entonces, aquí lo que nos dicen es que siempre que detecto la estenosis, entonces, si tengo criterios de alto riesgo, entonces lo llevo a arteriografía y reparo el defecto y llego a un tiempo cero de seguimiento del protocolo. Y si tengo ya unos valores entre 180 y 300 y un ratio entre 1,5 y 3,5 y un ITB que no ha cambiado, entonces lo que hago es que le hago seguimiento cada 4 a 6 semanas. De esas, el 50 al 60% de las lesiones progresa, entonces debería llevarlo a arteriografía. El 30 al 35% resuelve, entonces sigo con el seguimiento normal, y el 10 al 20% se estabiliza, por lo que le sigo haciendo escaneos cada 3 meses, y dependiendo de si progresa o resuelve, pues ya miraré en cuál de las dos lo meto. Entonces, el intrasten básicamente es lo mismo. Debo analizar también proximal a la estenosis, en la estenosis distal a la estenosis, y aquí también calculo el ratio o proporción estenótica. Pero aquí, lastimosamente, todos esos ratios dependen es del segmento donde encuentro el stent. Entonces, aquí está este estudio que precisamente buscaba mirar los criterios para la arteria femoral superficial específicamente en 330 extremidades. Se hizo seguimiento al mes 1, al 3 y al 6. Y luego de eso, cada 6 meses. Aquí hicieron interrogatorio, pletismografía, Doppler, y los que tenían síntomas nuevos, estenosis recurrentes o caídas del ITB más del 15%, fueron llevados a angiografía e intervención en caso de requerirlo, y se parean los resultados entre la angiografía y el Doppler con menos de 30 días de diferencia en 78 extremidades, de las cuales 59 se tuvieron que reintervenir, 37 sintomáticas y 22 si el vaso nativo tenía una lesión de alto grado. Aquí evalúan la BPS, el ratio, los cambios en el ITB, la presencia de angiografía, y esto fue en California. Y aquí lo que se ve es que lo que mejor tiene correlación con la angiografía es la velocidad picosistólica intrastent, seguido de el ratio, y pues realmente muy poca correlación con los cambios en el ITB, es decir, en la pletismografía, teniendo en cuenta que digamos que estas velocidades picosistólicas y el ratio tienen muy buena capacidad diagnóstica para estenosis del 50 al 80% y estenosis mayores al 80%, siendo que para este estudio dijeron que el criterio pues para una estenosis intrastent significativa más de 50% era una sistólica más de 190 intrastent y un ratio más de 1,5, y para 80% era más de 275 velocidad picosistólica y más de 3,5 el ratio. Pero esto definitivamente sí tiene muchísimos, digamos, diferentes valores, porque pues hay muchos estudios, y aquí lo que se recomienda es definitivamente correlacionar con el ITB y la clínica para yo poder pues como realmente comprometerme. Eso, los estudios que más tienen es en el segmento femoropopliteo, porque, por ejemplo, en el aorto ilíaco hay excelentes resultados a largo plazo. La permeabilidad primaria es hasta el 82% a 5 años, y a pesar de que hay algunos criterios para hemodinámicamente significativa, realmente en este segmento las reintervenciones generalmente dependen de la clínica y no tanto el seguimiento Doppler, y hay pocos estudios al respecto. Y las tibiales son las que menos tasas de permeabilidad y altas tasas de restenosis tienen.
Los criterios Doppler que más han usado son más de 300 y más de 3,5, pero muchos autores han encontrado pobre correlación con la geografía y no hay certeza en la utilidad del seguimiento, por lo que se prefiere seguimiento con INTB y clínica. Entonces ahí los injertos se recomienda que aorto bifemoral, iliofemoral, femorofemoral, axilobifemoral, como no hay evidencia, entonces solamente clínica con ITB. Los infrainguinales, sí, pues con ITB y Doppler. Y los infrainguinales sintéticos, como tampoco hay mucha evidencia, solamente con clínica más ITB. O antes, y aquí dan un esquema que se debe hacer antes si algo extraordinario ocurre. Con los stents, entonces son aortoilíacos, el ITB más el Doppler en el primer mes y luego de ahí ya definitivamente con clínica más ITB. El femorepopliteo con ITB y Doppler en el primer mes, y si el paciente presenta estenosis intrastent o tienen que hacerle angioplastia más arterectomía, se sigue un seguimiento, pues hay que hacer un seguimiento al mes 3 y cada 6 meses, y en las tibiales ITB más Doppler, como ven en pantalla. Entonces esto, pues realmente se ha demostrado que comparado con ITB, pues digamos que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando les hago el seguimiento, sobre todo a estos pacientes de injertos infrainguinales. Pero pues realmente lo que dicen los autores es que siendo que el Doppler es de pues una naturaleza no invasiva y de bajo costo, pues se debería incluir. Otras complicaciones que deberíamos tener en cuenta son los flaps intimales, que son lesiones directas sobre la arteria nativa, entonces esto crea pues un falso canal vascular que puede terminar en oclusión. Aquí entonces el flap intimal se puede ver a veces como una delgada lineecita ecogénica, a veces no se ve. La luz verdadera entonces va a tener unas velocidades que son altas, mientras que la luz falsa va a tener unas velocidades que son más bajas y se puede trombosar. Y distal a esta lesión se observa un flujo turbulento con ensanchamiento espectral. Otro que podemos ver es las infecciones entonces las vemos obviamente con una clínica muy florida, y aparte de eso con una lesión, una colección, perdón, líquida compleja periprotésica. Aquí la diferencia es que está llena como de detritos, que es material purulento, y por eso es muy importante diferenciarlo de seroma y hematoma. El seroma como tal es una colección líquida que puede formarse luego de la inserción de un injerto, sobre todo de PTFE, porque se filtra de suero a través de la pared protésica debido a la alta presión intraluminal, pero como ven ustedes acá, no tiene esos detritos que sí tenía la anterior, y acá lo que pasa es que se forma un bolsillo periprotésico que se puede volver firme y gelatinoso con el tiempo. Aquí la diferencia es que se forma muy lentamente, generalmente en los primeros 30 días, diferente a un hematoma que es más agudo, aunque hay algunos casos de seromas que se han formado de forma pues como muy rápida. Aquí entonces no se va a correlacionar con síntomas y tampoco llena al color. Lo otro es el hematoma, que el hematoma miremos que es muy parecido a la infección, a un absceso de inflamación, teniendo en cuenta que también tiene esos detritos que realmente no son detritos, sino que son pues el signo del hematocrito como tal, por lo que acá a veces es difícil diferenciarlos, entonces es muy importante hacer la correlación clínica. En este caso, esta colección es una colección postraumática que generalmente se sitúa por fuera de la pared protésica y no tiene continuidad con la luz. Los aneurismas también pueden ocurrir con alguna frecuencia, pero en los injertos biológicos, y en los pseudoaneurismas generalmente es más común en los injertos protésicos por disrupción focal del injerto con sangre contenida fuera de la pared vascular. Esto puede generarse por la subsidencia, es decir, por el hundimiento de las anastomosis, bien sea secundaria a error técnico o a infección, y el pseudoaneurisma pues lo vamos a ver como una masa anecoica inmediatamente adyacente a la pared protésica, en donde vamos a identificar un cuello en los grises que lo voy a corroborar en el color. Y aparte de eso, pues con el flujo típico de un pseudoaneurisma, que es el flujo de entrada y salida. En los stents, entonces podemos ver trombosis, que es exactamente igual a lo que habíamos visto pues en los anteriores, pero también puede haber estenosis intrastent con presencia de neoplasia medio-intimal, que como ya dijimos, generalmente se localiza en la pared posterior con un engrosamiento hipoicoico de la pared, y en el color voy a observar aliasia. Hay unas variaciones normales que también puedo ver, y es que como usamos, digamos, predominantemente injertos venosos, ellos tienen unos diámetros que son diferentes. Entonces puedo ver que hay variaciones en el recorrido del injerto que pueden ser numerosas y dramáticas, pero que generalmente se asocian a un cambio gradual en el diámetro y en la velocidad del flujo, pero no las debo confundir con estenosis, porque acá las paredes son delgadas, no hay irregularidad en el lumen, no hay engrosamiento de la pared. Lo otro es que si hicimos pues un injerto in situ, aquí usamos el valvulótomo, entonces cuando lo usamos, pues se pueden ver dilataciones de la zona de valvulotomía, en donde vamos a observar una protuberancia persistente y aparte de eso, un flujo transitorio reverso en ese mismo sitio, aunque pueden ser un poquito más sutiles. Otra cosa es
que como hicieron ligadura a las ramas, también pueden haber unas imágenes que se parecen a pseudoaneurisma porque tiene un flujo turbulento, pero es en un flujo, pues es en un punto muy específico de la pared y realmente no tienen pues como una colección como tal por fuera de la misma. Lo otro es la duplicación del injerto, que recordemos que hay venas que tienen duplicaciones naturales y cuando se usa en el injerto se preservan, sobre todo si el tamaño de las luces por sí misma es muy pequeña para garantizar la viabilidad del injerto. Entonces podríamos tener injertos que tengan esa duplicación natural. O también podemos tener cruces de vasos nativos con precisamente el injerto que nos hagan de pronto decir que es otra cosa diferente cuando realmente lo que vamos a ver es un flujo de una arteria normal, es decir, un flujo multifásico. Acá entonces tenemos, para terminar, entonces el mapeo venoso, que recordar que lo debemos hacer siempre, ya se sabe desde hace mucho tiempo que hacer el mapeo venoso entonces se correlaciona finalmente con menos tasas de complicaciones. Miremos que los pacientes a los que no se les hace mapeo venoso tienen cambios operatorios de último minuto y esos cambios operatorios de último minuto se asocian con oclusiones de la vena safena, una vena safena esclerosada, una vena corta, una vena ocluida, y esto finalmente se correlaciona también con otras complicaciones como infecciones del sitio operatorio y muerte. Miren que entonces a los pacientes que no se les hace mapeo venoso tienen más complicaciones o más complicaciones infecciosas del sitio operatorio y más readmisiones debido a esa infección, teniendo en cuenta que el único factor de riesgo relacionado con infección fue no haberles hecho el mapeo venoso. Este mapeo venoso, recordemos que no es un examen de insuficiencia. Aquí lo que tenemos que hacer es poner al paciente de pie o por lo menos con la pierna en péndulo, idealmente con un torniquete a nivel del muslo superior donde debemos medir el diámetro de la safena mayor. Hay muchos protocolos, pero lo ideal sería medirla en todos los tercios, igual que en la pierna, y la safena menor, pues realmente no es tan utilizada, pero también la deberíamos medir en todos los tercios o por lo menos un solo diámetro, teniendo en cuenta que una vena safena mayor menor de 3 milímetros se ha asociado precisamente con más riesgo de trombosis y de fallo temprano. Como conclusiones, entonces, tenemos que la evaluación Doppler de los injertos vasculares es una herramienta útil para la identificación temprana de complicaciones y mejoría de desenlaces clínicos, teniendo en cuenta que es una herramienta de bajo costo, no invasiva, sin exposición a medio de contraste y segura. Idealmente, deberíamos tener una adecuada descripción quirúrgica para poder saber el tipo del injerto y su posición, pero hay que tener muy en cuenta que no hay uniformidad en los parámetros Doppler, por lo que siempre debe hacerse una evaluación conjunta con el ITB y con la clínica para estar pues como más seguros, y el mapeo venoso siempre será entonces una herramienta útil, sencilla y rápida que disminuye las complicaciones postoperatorias. Eso era lo que les tenía para hoy. Mil gracias. Juan, una pregunta. Por ecografía Doppler, ¿cuándo puedes sospechar que un injerto está infectado? Profe, pues realmente lo que hay ahí descrito, pues realmente es que en ese sentido pueden haber varias cosas. Entonces, entonces en los grises, uno lo que va a ver es una colección periprotésica que generalmente va a ser líquida con presencia de detritus y que además va a tener pues la clínica asociada. Y además se han encontrado cambios en el patrón espectral, que en el patrón espectral lo que vamos a ver generalmente van a ser unos flujos monofásicos de resistencias intermedias, es decir, lo que antes llamamos bifásicos, que se correlacionan con hiperemia reactiva por un fenómeno inflamatorio pues adyacente. Sí, muy bien. Entonces, con los vasos. Sí, lo que yo he visto, la clave es el líquido alrededor del injerto. Obviamente, en el momento agudo uno lo puede ver, ¿cierto? Pero ya después de un tiempo no es normal estar viendo el líquido alrededor del injerto. Y incluso me tocó ver un paciente con estallido de la tenesis. Entonces, sí, muy bien. Y pues puede asociarse o no puede asociarse a clínica, pero cuando uno encuentra el líquido alrededor del injerto, pues abrir el ojo porque puede estar ante una infección. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Juan, muchas gracias. Yo creo que este tema siempre va a ser muy importante para uno cuando está en formación, porque creo que es uno de los estudios más difíciles. Y ahí, pues, digamos que también encuentra uno muchas limitaciones, incluso desde el ordenamiento de los estudios, que es algo que uno hace con mucho énfasis a las personas que son los que hacen los procedimientos, y es que, pues, a veces uno ni siquiera sabe qué es lo que tiene que ir a evaluar. Entonces, siempre es súper importante
como mirar, relacionar lo que uno está encontrando con ojalá el procedimiento para mirar si tuvieron algún tipo de dificultad. Muchas veces ellos, incluso en las notas quirúrgicas, reportan que tuvieron estenosis intraoperatorias tempranas de alguna de las anastomosis y que les tocó hacer ahí alguna angioplastia o algo, entonces es donde uno más énfasis tiene que ir a mirar. Siempre mirar en el procedimiento cuáles son, digamos, como el vaso de origen y pues el vaso de llegada, ¿cierto? Porque a veces no es tan fácil, a veces uno lo ponen a evaluar un injerto vascular y no hay historia clínica, no hay nada y es uno buscando de dónde a dónde está pegado, a dónde llega, cómo llega. Entonces, pues siempre sí es como también hacer un llamado pues a que tengamos como las historias de los procedimientos y todo para poder hacer la mejor valoración del injerto y más, ojalá, es como de todo el procedimiento quirúrgico para mirar si tuvieron alguna complicación dentro del procedimiento, donde uno tenga que hacer un poquito más de. En cuanto también a los reportes, pues nosotros, pues tú mismo lo dijiste, las guías nos hablan incluso como de los riesgos y todo esto, sin embargo, uno, a mí por lo menos, pues como que me han llamado, que entonces, que eso cómo se interpreta, que eso cómo se hace cuando uno pone que es un injerto de alto riesgo, de bajo riesgo, riesgo moderado. Entonces hay que tener una muy buena comunicación con los quirúrgicos en cuanto a también en el hecho de cómo quieren que uno les reporte para que ellos puedan entender un poco también qué es lo que uno está viendo. Yo creo que este examen siempre va a ser muy bueno que ustedes lo tengan pues como en cuenta, que lo revisen, porque definitivamente creo que es uno de los estudios más difíciles para nosotros pues en la práctica. Entonces, nada, estuvo muy completo y te felicito. Completamente de acuerdo con el comentario de Andrea Guadalupe. Tienes que saber siempre, pues si un puente femoropoplillo de femoral común a P3, pues es muy fácil, ¿cierto? Pero no siempre es así de fácil y no siempre los pacientes son delgados, sino que a veces llegan unos pacientes con obesidad, que tienen un puente ilíaco, etcétera. Entonces siempre saber qué fue lo que pegaron con qué, ¿cierto? Antes, como cuando la historia manual, los cirujanos nos mandaban un dibujito de qué era lo que habían pegado, de dónde a dónde, pero en vista pues de que eso ya no tenemos historias manuales, por lo menos si uno conoce al cirujano, pues que le explique si no está enredado o si no, leer muy bien la descripción operatoria para saber qué fue lo que pegaron, donde es completamente importante ese comentario que dice Andrés, y necesario cuando uno va a hacer el estudio, porque si usted no entiende qué fue la cirugía, pues obviamente no vas a entender el estudio. Buenos días. No, y otra cosa que comentó André y que también creo que lo menciona Juan David, es que cada vez, no sé si tienen la misma percepción, pero cada vez vemos menos que nos mandan estos estudios para predecir el riesgo de trombosis del injerto y más bien siempre lo envían es para confirmar si el injerto está ocluido o no. Pues esa es la percepción que yo tengo y me parece que en eso puede tener mucha relevancia el hecho de que miren que Juanda lo mismo lo dijo, que a veces que los criterios no están claramente estandarizados, incluso son, dependiendo de los estudios, cambian un poco. No sé si tienen la misma percepción y no sé qué comentario puede tener Juan David al respecto. Profe, sí, o sea, realmente, pues digamos que esas cosas que recomienda la guía del 2018 de injertos vasculares fue basado en el estudio del 2002, que tiene unos puntos de corte que fue los que mostramos, pero realmente hay otros 6 estudios que ellos mismos muestran que también tienen, digamos, como otros puntos de corte. O sea, lo que sí es como tratar de entender que si tengo una velocidad del injerto media que está disminuida, que tengo un ratio que es mayor a 3,5 o que tengo una velocidad picosistólica máxima más de 300, que generalmente es lo que todos dicen, pues para este tipo de injertos, pues en ese caso sí tendría pues un alto riesgo de trombosis. Ahora, lo que dice André me parece muy importante porque muchas veces como que estas palabras a veces no las entienden bien como el equipo quirúrgico, entonces yo creo que ahí lo que sería más importante sería tener una conversación con ellos de que realmente este injerto tiene un riesgo
de trombosarse, porque incluso en esos, por ejemplo, en esas recomendaciones que nos dan, dice que dependiendo de la categoría es como vamos a actuar. Incluso esos pacientes de altísimo riesgo, ellos dicen que inmediatamente se debería hospitalizar e intervenir durante esa hospitalización para evitar pues complicaciones futuras. Pero sí, o sea, realmente lo que uno ve en la práctica es que realmente más que todo lo mandan es como cuando ya hay una oclusión como completa o hay una sospecha de oclusión completa clínica y no vemos esa parte como de la prevención. Pero yo estoy hablando pues como para preparar esta charla con los de cirugía vascular y ellos me dicen que, por ejemplo, el seguimiento que ellos hacen cada 6 meses sí son muy estrictos como con la guía y sí tienen en cuenta como que sobre todo la velocidad media del injerto y estos parámetros que acabamos de mencionar. Pero realmente, profe, sí, o sea, es muy difícil pues como estandarizar todo esto porque todos han sido estudios de mala calidad, generalmente son estudios retrospectivos, generalmente han tenido diferentes puntos de corte, pero más o menos con las recomendaciones que nos dan ellos, pues uno podría escribir pues como digamos lo que encontró en esos parámetros y con base en eso definir que si hay un riesgo de trombosis del stent, pues por lo menos reportarlo en el protocolo o no sé qué opinan los demás. Lo que pasa, Juan, pero Juan, yo es tengo que es donde está el una, bachecito. Y es que, doctor, hágale. no, lo veo muy sencillo, Andrés. A mí me parece, o sea, tú dijiste por ahí, bueno, los puentes se le hace seguimiento y tal cosa, ¿cierto? A lo mejor, pues aquí en este ámbito académico lo hacemos, pero en la calle por lo menos yo veo que hay muy poco seguimiento a los puentes con ecografía Doppler, porque si se diera un adecuado seguimiento, probablemente se detectarían muchos puentes en riesgo y no esperaba que el paciente llegue con el puente tapado con una isquemia arterial aguda para hacer una intervención urgente, sino que se evitarían muchas oclusiones de puente que no se hacen porque me parece, por lo menos que a nivel de la calle, no se le hace buen seguimiento a los puentes arteriales. No sé qué impresión tengan los otros profesores que hacen Doppler, pero pues es la idea que me ha quedado a mí. Entonces, que justo ese es el punto, eso era a lo que quería hacer hincapié. Y yo sí veo que independientemente de que los criterios puedan variar un poco de una recomendación a otra, incluso de los estudios, mire que si uno hace una valoración pues más integral del paciente, el paciente que le ha caído un poco el ITB, aquel paciente que de pronto empieza con, que estaba bien y de pronto claudica un poco, o incluso el paciente que uno le tiene un Doppler basal y ve una caída importante en el seguimiento, pues uno puede considerar que este paciente se beneficiaría de intervención para prevenir la pérdida del puente. Entonces creo que sí hace falta un poquito, uno se pone a analizar eso y sí hace falta un poquito de hincapié en la necesidad o en la importancia que puede tener un adecuado seguimiento para prevenir más las trombosis de stent, porque, perdón, de injertos, porque lo que vemos en la práctica clínica es que prácticamente nos los mandan es para decir si se trombosó, si se tapó el injerto o no, y no hacer prevención. Entonces sí sería bueno, creo que hincapié en la parte preventiva. Y de Claro, hecho, creo que en ese sentido, mira que los metaanálisis han dicho que sí, o sea, los metaanálisis han dicho que si uno hace seguimiento, sobre todo de los injertos infrainguinales, si hay una, digamos, una disminución de las complicaciones, incluyendo oclusión y trombosis, y hay una mejoría del salvamiento de la extremidad, o sea que realmente sí, pero la verdad es que uno en la práctica sí no ve como mucho, como ese seguimiento, pues realmente. yo creo que en parte no se hace mucho como ese seguimiento porque vuelvo y les digo, o sea, y por eso es la importancia de uno tener que hablar con el cirujano, pues, y es que ellos muchas veces desde que están haciendo el procedimiento, cuando son esos procedimientos que saben que fueron difíciles, que fueron procedimientos que incluso intraoperatorios se les tapó, no tuvo buen flujo, quedó con un flujito poquito, lo que sea, ellos saben que eso va a ser un injerto que va a sufrir. Entonces también pasa que muchas veces uno les dice es que son pacientes que tienen alto riesgo de que tengan una oclusión temprana del injerto. Y son como sí, pero lo que pasa es que fue una cirugía muy difícil, ese puente ya mejor que no lo toquemos porque donde uno entre y lo toque se tapa. Entonces, por eso yo creo que una de las, pues como de los mensajes más grandes que uno se lleva al, al, al valorar, pues digamos, o al trabajar con pacientes que son pues en instituciones donde también se cuenta con cirugía vascular, es que definitivamente paciente que uno valore con un injerto es paciente que tiene que hablar con el cirujano porque hay una historia atrás que uno no conoce cuando son estos injertos que uno sabe que se van a fluir y que efectivamente determinan fluyendo
en el mediano plazo o en el corto plazo, ni siquiera en el largo plazo. Entonces sí creo que hay como todavía mucha bache en la valoración de esto, es porque además pues nos falta como muchísima comunicación entre nosotros mismos como para poder hacer pues como la valoración y hacer intervenciones o no más tempranas. Pero muchos es porque de entrada ya fueron procedimientos que fueron muy difíciles y ya ellos también saben que no los van a volver a llevar a nada porque saben que el riesgo de oclusión es demasiado alto y es darle pues como simplemente como una oportunidad ahí a que perfunda la extremidad de alguna manera por un tiempo, pues es muy difícil. No tengo duda de que lo que dice es completamente cierto y necesario. Yo creo, profe, que finalmente también es mucho lo que usted decía, profe, de cotejar todos los otros exámenes, o sea, mirar cómo está el ITB, mirar cómo está clínicamente y con eso también, entonces, como con todo, llegar a una conclusión, pues que todos los exámenes apuntan a eso. Creo yo que es ese como el mensaje. No sé si tienen algún comentario, alguna otra pregunta. Ya una pregunta muy puntual. Tú nos mencionabas, y obviamente es lo que hacemos cuando vemos un injerto en riesgo, se recomienda la anticoagulación. ¿Cuál es el asidero que tiene esa recomendación? Si hay evidencia, me imagino que no habrá evidencia fuerte, pero ¿alcanzaste a Profe, mirar algo al respecto? sí, profe, o sea, pues la recomendación que dan es del estudio del 2002. Ese estudio fue, pues, como digamos, no un estudio como tal, sino fue como una opinión de un experto que fue, pues, el que escribió el artículo. Él se basa en esa recomendación en un estudio observacional de más o menos 20 casos en los cuales se empezó, pues, en esos pacientes que tenían esos criterios, se empezó enoxaparina, pues, se ponían de bajo peso molecular intrahospitalarios y se vio que había cierta mejoría, pero no encontró mejoría a nivel de pues, salvamiento como tal del stent, sino de mejoría de los síntomas isquémicos. Entonces él dice que pues mientras se repara la lesión, que supuestamente se debe reparar durante esa hospitalización, entonces que se ponga eso, pero es solamente durante la hospitalización, o sea, no debería ser pues como permanente, porque lo que él dice es que en esos pacientes de altísimo riesgo es hospitalizarlos e intervenir.